¿Cuál es sería ese cliente ideal? Pues tienes que definir cuál es el cliente ideal porque hay varios tipos de clientes, ¿vale? O dentro de lo que nosotros enseñamos hay tres tipos de clientes en realidad, ¿vale? Es aquel cliente que realmente ya conoce, ¿vale? Ya conoce eh, su problema de negocio, es decir, oye, yo ya sé que tengo ese problema, yo ya sé que necesito una solución de Business Intelligence, yo ya sé, pues ese tipo de cliente eh, muchas veces es muy escaso, ¿vale? Es decir, es muy concreto, ¿vale? No es que sea escaso, sino es mucho más reducido, ¿vale? Es un cliente más reducido porque muy pocas personas o muy pocos comercios o empresas realmente conocen eh, sus dificultades en el aspecto de, oye, no, yo necesito la herramienta, necesito una solución Business Intelligence. Ese es el primer cliente. Entonces, hablar con ese tipo de clientes que ya conoce, ¿vale? O que ya sabe, pues vas a tener que tener un lenguaje para poder hablar con ellos, ¿vale? Poder comunicarte con ellos, transmitirle la solución o el servicio que tú estás ofreciendo. Eso por un lado. Luego hay otro tipo de cliente que es el segundo, ¿vale? Que es un tipo de cliente que él sabe, ¿vale? Sabe, conoce, pero que siempre lo está dejando, ¿no? Lo está dejando pasar y convive con ello, ¿vale? O sea, no está desesperado por resolver su problema, ¿vale? Simplemente va conviviendo con ello. Y luego está el tercer tipo de cliente que hay mucho más, ¿vale? Que abarca mucho más, que es el tipo de cliente que él no sabe que tiene el problema, ¿vale? No lo sabe, no lo conoce y encima no sabe cuál es la solución o cuál sería la solución, ¿vale? Desconoce todo, ¿vale? Y ahí tú puedes hacer ahora mismo memoria de, por ejemplo, en tu región, ¿vale? Empieza, ¿no? Evidentemente, no analizando, oye, vamos a analizar aquí en mi región y ahí vas ampliando un poco más el, ¿cómo se llama? El diámetro. Piensa en los comercios, ¿no? Las tiendas o restaurantes ¿vale? Porque si tú te pones a pensar en un poco solo, todas las empresas, cualquier empresa necesita a la final mantener o tener un tipo de solución de Business Intelligence de lo que hemos estado hablando durante estas 2 semanas, sobre todo, ¿no? El tipo de solución, las características, o sea, todo. No voy a repetir todo, pero por no cansar a los que ya nos habéis estado o habéis estado tú durante toda la previa. Pero entonces, si pensamos un poco, todas las empresas, todos necesitan una solución de Business Intelligence. Entonces, realmente el mercado que yo tengo, ¿no? El mercado que yo puedo abarcar es muy amplio, ¿no? Y al ser muy amplio, nosotros necesitamos ser un poco más concretos, ¿vale? Y de ahí viene que el punto uno, yo tenga que especificar muy bien cuál es la solución que yo voy a ofrecer y vender y en qué área específico, ser lo más específico porque ya te digo, te va a ayudar. Y luego el cliente, ¿cuál es ese tipo de cliente específico también al que quiero llegar? ¿No? Entonces, hay los diferentes tipos que ya te he dicho, los tres tipos de clientes. Entonces, ¿cuál es el cliente al que quiero vender esa solución? ¿Por qué? Porque dependiendo de uno u otro, pues voy a necesitar un tipo de lenguaje para poder comunicarme con él, ¿vale? Porque te explico otra vez. El cliente donde hay más posibilidad, o sea, donde hay más mercado, pero no conoce o no sabe la solución todavía, ¿vale? No sabe ni siquiera que tiene el problema, ¿vale? Te pongo un ejemplo, en un restaurante, por ejemplo, que no utilicen una herramienta Business Intelligence, ¿vale? Entrando otra vez a lo mismo, ¿no? Viendo un poco el área en la que, cerca de tu ciudad, tu comunidad, lo que fuese, ¿no? Entonces, que no tenga una herramienta de Business Intelligence y crea que no la necesita, ¿vale? No crea que no la necesita porque ya lo ha gestionado de toda la vida el restaurante de esa forma, porque lleva un control de checklist en un Excel o en una hoja, entonces crea que automatizar no es importante, ¿vale? No es importante. Entonces, a ese cliente que no sabe ni siquiera el problema que tiene ni cómo solucionarlo, pues cuál va a ser la comunicación que yo tengo que adaptarme con él, ¿vale? Pues yo no puedo llegar ahí, no, es que Power BI, es que Business Intelligence y conceptos en ese ámbito, pues el cliente no te va a entender, ¿vale? Eso es lo primero, ¿no? El cliente dice, no, es que no sé de qué me estás hablando, no sé de qué me estás queriendo vender, no lo entiendo. Entonces, ese tipo de cliente que no sabe y que no sabe ni siquiera que el problema que está teniendo o cómo mejorar o lo que fuese,
pues tienes que tener otro tipo de comunicación, ¿no? Y aquel cliente que ya sabe, dice, mira, yo ya sé el problema que tengo, pero convivo con él, no pasa nada, sigo con él, sigo facturando, ¿no? Es el tipo de cliente de, bueno, eh, consigo pagar las facturas y tal, pero no ve las mejoras que podría hacer, ¿no? No ve esas mejoras, pero sabe que podría mejorar con una herramienta, con un Business Intelligence, pero lo deja pasar. Oye, pues ese cliente que es un poco más reducido que el anterior, pues también tienes que necesitar un tipo de lenguaje de comunicación para poder llegar a él, para, sobre todo, el principio de, oye, este cliente ya sabe y ya conoce, pero hacerle para que realmente lo implemente, ¿vale? Porque él lo que está haciendo es dejar, ¿no? Dejar, bueno, yo convivo con él. Y el otro tipo de cliente que ya lo sabe, el que ya realmente necesita urgente, porque si tú le ofreces con el lenguaje que él te va a entender, entonces en ese caso él te va a decir, venga, vamos, a hacerlo, ¿no? Entonces son esos tipos de clientes. Entonces, ¿por qué no puedo hablarlo o hablar para todos iguales? Porque por el nivel de conocimiento que cada uno tiene. Entonces, si nos ponemos a hablar o te pones a hablar para todos de la misma forma, pues es un poco como lo que te decía en el punto anterior. Es decir, oye, si yo voy a hacer dashboards, oye, pues voy a vender dashboards. Pues es mucho más complicado que la gente o el cliente te entienda. Entonces, cuando eres más preciso, más conciso en lo que realmente ofreces y a quién le ofreces, pues es mucho mejor y vas a tener mucho más éxito que, que si hablas de forma ambigua, ¿no? De forma ambigua nadie te va a entender, ¿vale? Ahora, si vas en concreto, es mucho mejor, ¿vale? Recuerda la frase, la primera que dije, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, entre menos vayas, es más, ¿vale? Entre menos es más, y te lo digo que es más porque vas a acelerar mucho más rápido que si intentas venderlo de una forma generalizada, ¿vale? Y eso es uno de los problemas que se tiene a la hora de vender, ¿vale? Que es el cliente muchas veces no lo entiende. Entonces tú ves, por ejemplo, páginas o vídeos o lo que fuese de empresas vendiendo servicios de Business Intelligence, pues muchas veces el cliente tiene que saber lo que está diciendo, ¿no? O sea, tiene que saber lo que quiere decir Business Intelligence, tiene que saber lo que quiere decir, eh, ¿cómo se llama? Valor empresarial, tiene que saber ciertos tipos de conceptos. Entonces, cuando yo plasmo eso en un vídeo o en una publicación o lo que fuese, ¿quién lo va a entender? Pues evidentemente quien ya conoce, ¿vale? No sé si me estáis entendiendo. Entonces, ahora, el que no sabe o el que no conoce, no puedo utilizar esos términos, tengo que utilizar otros términos para que él entienda la necesidad y la importancia de la herramienta y del concepto Business Intelligence, lo que haría dentro de su empresa en este caso.